Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también sí. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. Durante mucho tiempo nos dijeron qué era el arte, qué valía la pena mirar, qué merecía estar en un museo, qué era lo importante. Pero ¿quién decidió eso? La mayoría de las obras que vemos en museos fueron hechas por hombres y también fueron ellos quienes decidieron qué se mostraba y qué no, qué era lo bello, qué era lo valioso, qué merecía quedarse en la historia. Y mientras tanto, ¿dónde estaban las mujeres? No es que no existieran, es que no las dejaban entrar, no firmaban sus obras, no las colgaban en las salas principales, no contaban su propia historia. Y entonces aparecen las preguntas que incomodan. ¿Por qué no conocemos sus nombres? ¿Por qué casi siempre aparecen como musas y no como autoras? ¿Quién decide lo que vale y lo que no? ¿Y qué pasa con todo lo que fue ignorado? Durante siglos el arte ha sido contado desde una sola mirada, la masculina, la blanca y en muchas ocasiones la occidental. Y el problema no es solo lo que vemos, el problema es todo lo que no hemos visto. Pero eso afortunadamente ya está cambiando. Hoy se están reescribiendo catálogos, se están recuperando nombres. Las mujeres están entrando a los museos por la puerta grande como artistas, como curadoras, como narradoras de su propia historia. Porque el arte también es memoria y también es justicia. Y hoy esa justicia empieza a tener muchos más colores, muchas más voces y muchas más autoras. Y este tema no es nada fácil de explorar, pero súper interesante, porque así hemos estado marcadas a lo largo de la historia, como la artista, la pintora, la muralista, la decoradora escondida, la musa, pero no la creadora oficial. Y por eso le quiero dar la bienvenida a Iris. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas Curadora gracias. de arte. Así una es. profesión bastante especial, no tan común. ¿Te parece si vamos a conocerte? Claro que sí. Vamos a conocer a Iris. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iris Mojica, yo soy profesional de la cultura y las artes, soy historiadora del arte. Mis líneas de investigación son la muerte, lo siniestro y la necropolítica. Y el día de hoy me encuentro en Cabronas. Y bueno, también tenemos un curador, varón, mágico, místico, musical. Dieguito, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti. Me encanta tu presencia. ¿Vamos a que la gente te conozca? Claro. Vamos a ver el perfil de Diego. Hola, soy Diego Torres, soy curador, historiador del arte. Actualmente colaboro en el programa de Cabronas y hoy estamos aquí. A ver, chicos, primero platíquenme cómo decidieron estudiar esta profesión. ¿Cómo se llama como tal la carrera? Bueno, yo estudié la licenciatura en Historia del Arte por la UNAM. Y yo tenía una inquietud de entender al ser humano que no fuera de una forma tan orgánica, médica, biológica, sino que el ser humano tiene una trascendencia más allá. Y de ahí pues me llamó la atención toda la producción visual que hay desde la época, digamos, de las cavernas hasta la actualidad. La necesidad de expresarse gráficamente de todos los seres humanos fue algo que a mí me llamó siempre la atención. ¿Y qué has observado justo en esta transición de la humanidad y de su expresión gráfica? ¿Qué has observado tú? Pues que tiene diferentes preocupaciones en cada época, ¿no? Primero se hacían imágenes con fines rituales, con fines religiosos, pero ahora también se representan otro tipo de problemáticas, ¿no? Digamos, antes la mayor problemática era sobrevivir al clima, y ahora digamos que ahora hay que toca sobrevivir a la guerra, pues sí, al machismo, a la violencia estructural, y bueno, las preocupaciones van cambiando y también los materiales y los soportes con los que las personas se expresan van cambiando. Va siendo diferente y ahorita Sí. vamos a entrar en materia. ¿Qué ha pasado con la mujer?
Porque antes no sabíamos que desde la época de las cavernas, quizás las mujeres también apuntaban ahí en la roca sus situaciones y estaba oculto para los que estudian este tipo de fenómenos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿O estoy diciendo una tontería y No. lo puedes decir al aire? No, para nada. Pues de hecho, precisamente estuve leyendo antes de venir a este programa cómo ha habido una crítica a la historia del arte de quiénes son quienes lo cuentan. Y hay una pregunta que es primordial, que es ¿por qué no ha habido grandes artistas en la historia? ¿Artistas mujeres? Artistas mujeres. Okay. No es que no haya habido, es lo que se está descubriendo. Exactamente. Y también uno puede abarcar esta pregunta desde muchas perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, que se engancha, uno puede decir y tratar de compararse con el otro y decirle, ¿sabes qué? No, yo en mi reclamo te digo, no, ¿sabes qué? Sí, fulana de tal y tal y tal. De una forma que te enganchas y que a lo mejor no permite un diálogo. Pero si lo vemos desde una perspectiva, digamos, material, de las condiciones de posibilidad de cada época, te vas dando cuenta que, uno, a lo largo de la historia siempre ha habido mujeres. Dos, los roles de género han sido los que han propiciado esta segmentación y los que han propiciado que las historias de las mujeres solamente queden relegadas al espacio doméstico, pero nunca a un espacio de trascendencia más allá, fuera del hogar. En el arte, ¿cómo ha quedado esto nada más supeditado a las cuestiones del hogar? Pues en el arte, por ejemplo, sí había, por ejemplo, pongámoslo en la época virreinal aquí en México. A las mujeres sí se les enseñaba pintura, pero era pintura para la casa, bordado para la casa. Y en cambio también existía la Academia de San Carlos, donde iban todos los hombres. Puros hombres. Puros claro. hombres. Sí, por eso es que no aparece el nombre como tal. Claro. Y otra cosa que me he dado cuenta, y ahí le vamos a preguntar a Dieguito, las mujeres, y le digo Dieguito, a ver, ojo, voy a aclarar, porque si estuviera aquí Lili diría, no hables en diminutivos. Le digo Dieguito porque tenemos mucho cariño con él, es parte del equipo de Cabronas, aparte de curador de arte. ¿Cuál es tu función aquí en el programa? Bueno, yo soy responsable, digamos, como de todos los backs virtuales, de las gestiones de cámaras y ciertos encuadres que se hacen de forma general. Entonces te digo, Dieguito, de cariño y de confianza, ¿verdad? Ya irse después de mi aclaración. Diego, platícame un poco cómo decides tú estudiar para curador de arte y cómo puedes sumar a esto que estoy platicando con Iris, de que las mujeres eran relegadas solamente al arte doméstico, hogareño, o inclusive si se atrevían a dar un paso más, eran omitidas, eran invisibilizadas, no aparecían sus nombres ahí, y eso sí, como musas y como modelos cosificadas, ahí sí existían. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Sí, bueno, primero a mí me interesó muchísimo estudiar, yo estudié primero Historia en licenciatura en la UNAM, y ya posteriormente con diplomados, cursos, fui perfilándome hacia la curaduría, gestión de colecciones y cuestiones afín. Siempre me ha interesado el arte y desafortunadamente yo creía que solamente en las artes visuales, sabiendo dibujar, te podías desarrollar. Ya posteriormente, cuando fui descubriendo que existe infinidad de disciplinas, técnicas, me doy cuenta que podemos abordar las artes desde una perspectiva multidisciplinaria, y eso es bastante interesante. Y por otra parte, respondiendo a tu pregunta, Jimé, a mí me parece que es más o menos el inicio de la modernidad. Estamos hablando 1300, 1350, cuando se empieza a configurar que la separación más drástica entre lo que hace la mujer y lo que hace el hombre. Perdóname, paréntesis. ¿Y antes? Antes de eso, ¿la mujer ni siquiera hacía? Yo creo que sí, no sé, hablando antes de la modernidad. Bueno, inclusive todavía mucho antes de la modernidad, sí hay registros de que existían artesanas, y sobre todo escultoras, mujeres, nada más que, digamos, por cuestiones técnicas no se pueden encontrar nombres, y además de que no es el poner firma en las obras es algo muy moderno. Digamos, en la antigüedad clásica, llamemos romanos, griegos, es algo que no se acostumbraba a hacer.
Pero ¿por qué sí conocemos sobre los escultores romanos y griegos de la antigüedad, los varones? Sí conocemos, ¿cierto? Sí. Ajá. Precisamente, retomando lo que comentaba Iris, tradicionalmente la historia del arte ha intentado preservar mayoritariamente nombres y firmas de hombres, porque se asumen que son los creadores intelectuales y los dueños, digamos, de todo el material a partir del cual las piezas se van creando. Y bueno, abonando también un poco a esto que comenta Diego y tu pregunta de por qué antes no o sí, pero no. También había una cuestión precisamente por género. En la antigua Grecia, por ejemplo, las mujeres no eran ni ciudadanas. Entonces, si no eres ciudadana, no tienes derecho al acceso a la educación. Y de ahí también no tienes derecho a acceder a la Academia de Artes, no tienes derecho a ciertas cosas. O sea, de ahí también, pues ya por género te están sesgando una entrada a algo. Y ya de ahí pues también no puedes, no sé, participar en las decisiones de la ciudad, de la democracia, no podías ejercer ningún tipo de facultad. Qué interesante es entender la historia, conocerla, porque entonces entiendes en dónde estás parada hoy en día, claro, y cómo ha sido la evolución de la humanidad. Después de 1300, cuando empieza, por ejemplo, si hablamos del romanticismo, del impresionismo, del barroco, de todas estas épocas, ¿ahí ya había mujeres o seguían sin ser incluidas? Seguían sin ser incluidas, la verdad. Sí, seguían sin ser incluidas. Te digo, están estas segmentaciones de la educación a través del género y entonces quienes querían acceder a ser artistas, mujeres, se les hacía a un lado. ¿En qué momento cambia eso? ¿Podemos hablar de que empieza a cambiar, yo creo que apenas ahorita? No tan ahorita, yo pensaría que, o por lo que he estado revisando, es hacia el siglo XIX, hacia principios del siglo XIX, ya hay una apertura de la academia a que entren las mujeres. Sin embargo, sí hay una situación muy interesante y es que, en teoría, para la buena educación de los artistas se requería que hicieran estudios de desnudo con modelos reales. Cuando las mujeres empiezan a entrar a estas academias, no se les permitía hacer esos dibujos de desnudo. Y entonces ahí hay una pregunta muy interesante de quién merece ver el desnudo y quién no, y en qué condiciones una mujer tiene la posibilidad de ver a un otro de la misma manera que pues quizás nos han visto a nosotras a lo largo de mucho, mucho tiempo. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, ¿quién decide, Diego? ¿Quién decide qué obras se exhiben en los museos? ¿Regularmente los curadores son varones o no? Bueno, yo creo que en la actualidad ya hay un poco más de mixto en los museos y en las áreas de curaduría. Todavía digamos que a nivel de dirección principales, o sea, sigue habiendo como más hombres, pero yo creo que en términos generales en las artes cada vez hay muchísimo más mujeres. O sea, por decir, yo en casi en todos los espacios que he estado trabajando, sin mentirte, un 80-85% son mujeres. Qué maravilla que eso ha ido migrando poco a poco. Y en ese sentido, ¿qué criterios de belleza o de valor se han impuesto históricamente? Pues es complejo hablarlo como en general. Actualmente las instituciones dedicadas al arte contemporáneo sí han buscado adquirir más obra de mujeres artistas. De ahí, por ejemplo, museos, no sé, se me ocurre el Museo Marco en Monterrey, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Son museos que son liderados por mujeres. Qué maravilla que estemos viendo esta pequeña semillita que poco a poco va germinando. Al regresar de esta pausa, vamos a platicar sobre qué papel juega todo esto en la actualidad, ¿les parece? Hacemos un corte comercial y regresamos enseguida, cabronas.
hablando del arte en general y cómo la mujer antes estaba totalmente excluida e invisibilizada y poco a poco están tomando terreno. Eso no significa que la mujer no pintara, no ejerciera su libertad, simplemente que en esta sociedad antigua pues la mujer era nada más para la casa. Y me imagino que en la antigüedad quienes decidían qué se mostraba en las galerías pues también eran los hombres. ¿Eso ha ido cambiando de alguna forma? Sí, sí, afortunadamente sí. Digamos, existen dos tipos, a grosso modo, de espacios museísticos, los que son instituciones privadas y los que son instituciones públicas. En las instituciones privadas lo normal es que el director de la galería o del director del museo haga la selección de obras pues, respaldado de sus asesores. Y en instituciones públicas usualmente existe un consejo que se dedica, digamos, como a discutir cuáles son las directrices que puede o no llevar a cabo el museo y ya a partir de ahí su director en jefe ya va a tomar ciertas decisiones que se puedan, digamos, hablar sobre adquisición de obra. Claro, Sobre todo, digamos, porque en las instituciones privadas es mucho más fácil la adquisición de piezas, de colecciones y de préstamos, y en las públicas es todo un proceso burocrático porque finalmente implica cierto presupuesto del erario público. claro. En ese sentido, ¿qué tanto hay nepotismo? ¿Qué tanto es si tienes lana, si estás bien colocada a nivel social, si tienes relaciones, tu obra puede entrar al museo o a la galería, o qué tanto no? Independientemente del género, ¿eh? Pues creo que ahí depende también un poco de qué tan asentadas son las galerías. O sea, hay galerías, por ejemplo, Curimansuto, que es una de las galerías más grandes aquí en México. También tiene oficinas en Nueva York. Forman parte de patronatos importantes. Depende mucho de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo radico en una galería, yo laboro en una galería y tanto las socias fundadoras son mujeres. Luego estoy yo al frente como gallery manager y te diría que el 80% de los artistas representados son mujeres. Depende no tanto de si tienen o no tienen, sino más bien que uno pueda conectar con la obra. Y si esa obra también se sustenta con que pues haya habido, no sé, algunas becas detrás que hayan sustentado su trabajo, residencias en otros espacios, también si han exhibido o no en otros lugares, eso determina mucho también el valor y el currículum de cada artista. Por ejemplo, los temas como bien arrancamos el programa han ido evolucionando a lo largo de la historia. ¿Qué temas hoy urge hablar en cuanto al arte? Y, por ejemplo, ¿por qué en ese mismo sentido sería importante cuestionar lo que nos enseñaron como arte universal y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años? Pues, bueno, yo lo pensaría desde el paradigma actual. Uno, los temas de la guerra, o sea, todos los frentes que se están abriendo con Palestina, también Ucrania, Rusia, o sea, el poder armamentista nuclear, o sea, es muy importante cuestionarlo y de hecho ha habido un conjunto de artistas que se han juntado alrededor de esa temática para exponer piezas en pro del desarme nuclear, ¿no? Pero también otra cosa importante sería la violencia de género, la violencia a la comunidad trans. Y es interesante que el arte aborde todos esos aspectos a modo de reflexión, de reconsideración, de resignificación de estas cosas negativas que están pasando, y es también alzar la voz, y es también decir no más machismo, no más violencia, Claro. Queremos justicia, ¿cierto, Diego? Como curador de arte, ¿qué has visto en ese sentido? Sí, o sea, en ese sentido yo creo que cada vez es mucho más común que artistas hagan denuncias, digamos, a estas cuestiones de racismo, de clasismo, inclusive a fechas más recientes, sobre todo, digamos, artistas del Cono Sur de Argentina y Chile están haciendo muchas obras que van digamos, en defensa de los derechos reproductivos de la mujer y haciendo presión en contra del gobierno que está tomando ciertas directrices para quitar derechos que ya se han ganado a lo largo del inicio del siglo. Y, por ejemplo, no solo así, sino también las niñas, supongo, y las jóvenes, las nuevas generaciones, ¿tú consideras como mujer se han visto afectadas por invisibilizar, por no tener una representación de mujeres en el arte? ¿O ya no se dan cuenta? Porque hoy en día, pues,
también qué tantas personas van a los museos y eso es lamentable. Nos estamos olvidando de lo que verdaderamente importa por estar todo el tiempo en los aparatos y en los celulares. Pues en ese sentido, creo que sí ha visto un aumento de mujeres que se ven reflejadas dentro de las piezas, ¿no? Por ejemplo, apenas, pues este fin de semana se inauguró en el Museo Universitario del Chopo 2 exposiciones, una retrospectiva de Carla Rippey, curada por una mujer, por Tania Ragasol, y también otra exposición de una mujer indígena guatemalteca en la planta baja, donde justamente se ponen a reflexionar de cómo esta mujer indígena empieza a producir obras de pequeño formato porque pues estaba penado que ella pintara y entonces tenía que hacer cosas chiquitas para poderlas desmontar y poderlas llevar a todos lados. Entonces, claro ¿De qué lugar era ella? Ella es de Guatemala. Guatemala. Entonces, sí, claro que sí, sí, cada vez se está rompiendo más y la presencia de las mujeres está en disputa, no en el sentido de que nos estamos peleando por algo que nos pertenece, pero sí un poco. Sí es un lugar en el que hemos estado, pero que a lo mejor no lo hemos ocupado como nosotras hubiéramos querido. Pero sí, o sea, las generaciones de artistas más jóvenes son muy conscientes, me parecen, de eso y creo que buscan en todo momento como ensalzarlo, aunque sus poéticas o sus temáticas vayan pensadas hacia otra cosa, pero siempre lo tienen como muy presente. Bueno, esta exposición, dijiste en el Museo del Chopo, ¿es el que está en Santa María la Ribera? Exactamente, sí. Ah, buenísimo. Y ahí se puede ver la obra hecha chiquita, sí, que seguramente es formato chico, pero la belleza debe ser inmesurable, sí, ¿cierto? Sí, claro. Y sobre todo porque tenía, como dices, que pintar en chiquito para esconderlo, para que no se dieran cuenta que era una mujer artista. Sí. También yo creo que mucho que se le tiene que dar las gracias a la parte de educación en los museos, todos los que hacen activaciones, visitas guiadas, porque muchas de ellas son mujeres y precisamente alentan a las niñas a que acudan, a que logren problematizar con las piezas y yo creo que eso es clave, porque el que tú puedas hacer que un niño o niña chiquito pueda verse reflejado en una obra, en una activación y se pueda llevar ese conocimiento a casa, lo transforma. Me encanta. Las infancias merecen volver a apasionarse de lo que son los museos. Y dijiste problematizar la obra. Con esa pregunta regresamos después de esta pausa. Ya estamos de regreso, no les voy a decir de qué nos reímos porque no se puede, pero bueno, seguimos platicando del arte y Diego, antes de irnos a la pausa, dijo, hay que invitar a las niñas y a los niños a problematizar las obras en los museos. Tradúceme. Sí, mira, te platico. Cuando me refiero a problematizar la pieza, lo que trato de comunicar es de que una obra de arte, cual sea su formato, llámese pintura, llámese video, película, poema, trata de comunicar algo. Eso es un básico. Lo que llamo problematizar es de que tú puedas, digamos, adquirir lo que estás viendo y lo puedas poner en tus propios términos y lo puedas llevar como a un momento muy específico de tu vida diaria, de algún conocido. Lo puedas hacer tuyo. Exacto. Lo puedas digerir, ¿no? O sea, estás viendo algo y qué te provoca, qué te hace sentir y de qué manera te puede convertir en alguien más, ¿no? Sí, exacto. Y en el momento en el que a una infancia o a alguna persona ya adulta o adolescente algo de esa obra en concreto se puede llevar a su casa para llevarlo a una reflexión, pues de ahí pueden surgir cosas muy interesantes. Por decir, yo me pongo a pensar en artistas chicanos que precisamente están hablando sobre el racismo que se están viviendo en la frontera y algún estudiante de secundaria que vaya a ver una exposición y se lo lleve a casa para reflexionar, creo que eso es algo que puede mejorar, digamos,
las condiciones generales. ¿Y tú crees que las mujeres abordan el arte desde otros lugares, desde otras experiencias diferentes a los hombres? Sí, absolutamente sí. O sea, partiendo desde el punto de que la mujer vive desde su condición de ser mujer. No es lo mismo, digamos, un artista que menstrua, que tiene hijos, que tiene que sufrir esta violencia estructural de la mujer, a un hombre que, digamos, mayoritariamente no tiene que preocuparse, digamos, de cosas básicas de crianza o de hogar. Claro. Y yo creo que por eso es de que, digamos, en términos generales y clásicos, es de que se vivía de forma diferente. Ya en la actualidad, inclusive yo creería que aunque ya las violencias estructurales son más evidentes o se denuncian, todavía existe un gran cambio entre el artista como hombre y el artista como mujer, o inclusive, digamos, las disidencias genéricas o sexuales tienen otra perspectiva y otra manera de afrontar el mundo. Por ejemplo, algo que mencionaba al inicio de que las mujeres les enseñaba arte doméstico, entre ellos está el bordado. Antes era visto solamente como la artesanía, como haces unos huipiles increíbles, me encantan, pero ahora también ese bordado se ha resignificado a tal punto que, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Colectivo Hilos, que es un colectivo de madres buscadoras que cada domingo se van a plazas públicas y se ponen a tejer con rafia color roja, pues para simular una mancha de sangre y ver qué tan grande puede irse haciendo. Y mientras tanto ellas están bordando, también invitan a las personas que van pasando para que se unan y puedan tejer algo. Y mientras están compartiendo historias, están repartiendo algunos volantes de personas desaparecidas. O sea, eso que ya quedó, digamos, que había estado primero en la casa, el hecho de bordar para hacerte, no sé, un suéter, pues ahora también se está volviendo un acto de denuncia y un acto en el que también se organiza cierta comunidad para, pues sí, para hablar de los problemas que le aquejan como sociedad. Un acto público, un acto político, un acto que ya no se esconde, ¿cierto? Exactamente. Y que ya dan ganas inclusive de participar y de unir a otras personas. ¿Y cómo cambiaría la historia del arte si realmente la contáramos desde el sur, desde Ser Global, perdona? Desde el sur global, pues creo que sí habría un cambio radical. Obviamente nosotros como mexicanos, o sea, no podemos dejar de hablar como de nuestro contexto cultural. Claro. Tenemos tanto el pasado indígena y también el presente indígena. ¿Por qué? Porque el indígena no deja de existir con la conquista. Sigue existiendo hoy en día. Entonces tenemos por un lado eso, tenemos también por otro lado la cercanía con Estados Unidos, tenemos obviamente el proceso de la cultura occidental que vino con la conquista. Entonces, como todo eso nos atraviesa, debemos tenerlo sí en consideración para poder hablar desde abajo, una historia desde abajo, más que una historia desde arriba, desde quienes la cuentan, sino desde los vencidos. Fíjate, este discurso inclusive para mí es diferente y es nuevo y tengo que aceptarlo. El sur global a eso se refiere. Para la gente que nos está viendo en casa, ¿cómo le aterrizas esta información que me acabas de decir? La señora que está ahorita viendo el programa y dicen, estos locos, ¿de qué están hablando? ¿No? Pues digamos que la historia como la conocemos normalmente está contada por las personas quienes ganaron. Ahí está clarísimo. Los poderosos. Los poderosos, los hombres, o el patriarcado en este sentido. Y si vamos cambiando la concepción de esa historia, que nos la han contado de manera equivocada, seguramente reintegraríamos nuevas ideas, Claro. nuevas conceptualizaciones y nuevas formas de ver la vida, ¿cierto? Así es. Sí, exacto. O sea, inclusive por eso es de que se han rescatado muchísimas artistas mujeres del medievo, inclusive de Roma, precisamente porque se empieza a buscar cómo hacer la historia del arte desde otros lados, no digamos desde los grandes nombres de renombre, sino al contrario, buscar, digamos, exacto. O sea, la Buscar gente lo común que escondido. hacía. Claro, pues les agradezco mucho. Una pausa muy chiquita y regresamos. Ya estamos de regreso y ya lo saben, en nuestro último bloque, Gabo nos tiene preparadísima la sección
D.G. Gabo, adelante. Hay historias que se te quedan grabadas porque rompen algo dentro. No con drama exagerado, sino con verdad. Y la historia de Billy Elliot es una de esas. La historia de un niño inglés de clase obrera que en medio de huelgas, escasez y broncas familiares decide que quiere hacer ballet. Así, sin permiso, sin explicaciones, solo porque algo dentro de él se lo está pidiendo. Y eso, en un mundo que le dice a los hombres que no bailan, es más revolucionario que muchísimas guerras. Y es que la historia de Billy no es solo una historia sobre danza, es sobre atreverse a habitar tu cuerpo, cuando todo mundo te dice que deberías usarlo para pelear, o resistir o cargar cosas pesadas. Es una historia sobre un niño que prefiere la ligereza al golpe, la expresión al silencio, la suavidad a la dureza. Y eso, aunque muchos no lo ven así, también es valentía, porque no hay nada más difícil que hacer lo que uno ama cuando todo a tu alrededor te está gritando que eso no te toca, que eso no es de hombres, que mejor te pongas a boxear. Cuando eso sucede, Billy elige bailar. Y bailar para él no solo es moverse, es liberarse. Es soltar la rabia, el miedo, la tristeza y todo eso que no se dice, pero que se siente. Y en un mundo donde ser hombre muchas veces significa aguantarse todo, ver a un niño que canaliza lo que siente a través del arte, que incluso se permite llorar o fluir, temblar, hasta brillar, es profundamente transformador. Aquí en México todavía hay muchas resistencias. Muchos niños y adolescentes, y también adultos, que reprimen su sensibilidad porque les dijeron que eso no es de machos. Desde no poder llorar en público, hasta sentir culpa por disfrutar la danza, la música, el maquillaje o hasta algo tan absurdo como el color rosa. Y no se trata solamente del ballet, se trata de todo lo que nos dijeron que no podíamos hacer. Si queremos ser hombres de verdad, pero ¿quién va a estar definiendo eso? ¿Quién decide qué se vale sentir o qué no? ¿Quién nos dijo que para ser hombres hay que dejar de jugar, de expresarnos, de vivir con el cuerpo en libertad? Y algo bien bonito de esta historia es lo que pasa con su papá. Su papá es un hombre rudo, un hombre minero, criado en la tradición del yo proveo, yo mando, yo no hablo de lo que siento. Al principio sí se burla del ballet, incluso lo llega a ver como una amenaza, pero poco a poco lo ve de verdad. Ve a su hijo bailando con el alma y entiende que eso también es fuerza, que eso también es dignidad. Y entonces cambia. No porque se le convence con argumentos, sino porque se le permite sentir. Y ahí está el verdadero giro, en que no solo Billy se libera, sino que su papá también aprende a romper su propio molde. Entonces, cuando Billy baila, no solamente está danzando, está desobedeciendo, está diciendo con su cuerpo, yo también tengo derecho a decidir quién soy, sin máscara, sin miedo, sin permiso. Y eso, carnal, también es ser hombre sin tener que endurecerte, sin tener que ser alguien que esconda su alegría, su tristeza, su amor por el arte o por lo que se le dé la gana. Ser hombre con un cuerpo libre, con emoción, libera, con una identidad propia. Así que si alguna vez pensaste que bailar, cantar, llorar o ponerte un suéter que te gusta, o incluso aunque tenga florecitas te hace menos hombre, acuérdate de Billy. No porque sea un ejemplo perfecto, sino porque es un espejo de todo lo que podríamos llegar a ser si dejáramos de vivir con miedo. La masculinidad no se trata de limitar, se trata de elegir cómo quieres habitarla. Y si ese cambio te lleva al escenario, al salón de baile o al cuarto donde finalmente puedes llorar a gusto, entonces, carnal, bienvenido. Ahí también cabemos todos. Personajes y personajes que nos enseñan de las nuevas masculinidades. Chicos, ¿cómo podemos migrar el tema de los hombres que están viendo, haciendo, sintiendo diferente, ¿no?, las nuevas masculinidades en el arte? Sí, bueno, yo creo que algo súper básico sería como abrirse a otras posibilidades. Digamos, si yo como hombre heteronormado, cisgénero, consumo, digamos, arte producido y hecho y hablado por puros hombres, pues tratar de ver qué cosas de mujeres contemporáneas están haciendo, o inclusive, digamos, viendo como en tu círculo cercano, o sea, de que tengo una amiga que hace graffiti, de que tengo una amiga que sea música. Yo creo que desde el hecho de darnos cuenta que en el otro género, digamos como mujer, están haciendo cosas muy interesantes, sería una forma de irse abriendo, digamos, esas perspectivas, porque el hombre tradicional, pues somos muy cerrados, digamos, a nada más consumir lo que nos identificamos, pero yo creo que si nos abrimos a otras posibilidades, podemos encontrar cosas muy interesantes y divertidas incluso. Y me quedo pensando, y seguramente ustedes me dirán si estoy en lo correcto, también a lo largo de la historia, los hombres que pintaban y los hombres artistas eran clasificados como hipersensibles,
como a lo mejor afeminados, a lo largo de las primeras épocas de la historia en el arte? Pues no necesariamente. De hecho, es algo como Muy bien- contemporáneo. Ajá, es algo más contemporáneo. ¿Esto que acabo de decir? Sí. Sí. Ah, ¿Y mira, sabes qué interesante. pasa más Ajá. con las artes del cuerpo? Es decir, bailarines Bueno, sí. o actores, se les ha tipificado más como del siglo XX para acá en ese estandarte de es que es afeminado, es que es esto. ¿Y es no que, será que antes también se ocultaba? Porque el arte, la sensibilidad, cuando no, el arte finalmente puede ser para todo el mundo, Sí, ¿cierto? ¿sabes qué pasa? Como en términos de las artes visuales y también de la Plásticas. música, Ajá. hay un hay un mito del genio creador. Ok. O sea, como que es este niño magnífico, es este niño superdotado que crea, que hace, y que hay toda una literatura que hace registro y que hace un poco eco a estos mitos que de alguna forma se van replicando, ¿no? O incluso, por ejemplo, no sé, Van Gogh. Van Gogh, que murió en la pobreza y que solamente fue visto y aclamado hasta que se murió, incluso eso aún ahora le da una relevancia y una importancia que, pues, digo, ya el señor ya se murió, ¿no? Y no significa que sus obras no sean importantes, pero que eso hace mucho eco alrededor de las artes visuales y los hombres. Y Sí, tú aparte- ibas a corregirme también. Sí. Vas, Dieguito. No, más que corrección, comentario. Yo creo que a partir de la masificación de la televisión, de las películas, es de que se empieza a crear, digamos, este mito de que la persona vinculada a las artes es una persona afeminada. Cuando, como Iris mencionaba, realmente antes era inclusive hiper, mega, ultra varonil, los hombres que estaban en el ballet o los hombres que estaban en ópera. Y ya es precisamente, digamos, como ese cambio en algún punto de los 80s, 90s, que se empieza a ver como afeminado el que baila, el que canta, el que pinta. Y yo creo que... Y son estereotipos Exacto, son absurdos estereotipos. y erróneos, ¿cierto? Y por ejemplo, en nuestro país, ¿qué espacios, qué museos están haciendo ya esfuerzos por quitarle el patriarcado a sus invitados, a sus invitadas, a las obras que meten? Que ustedes puedan decir, wow, se está abriendo muchísimo, las colecciones ya son abiertas. Pues creo que principalmente los museos de arte contemporáneo son los que están haciendo mucho esa lucha, es decir, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Museo Universitario del Chopo, el Museo Rufino Tamayo, el Museo Jumex, incluso también, por ejemplo, museos que son como más de arte moderno hasta arte virreinal, por ejemplo el MUNAL, Museo Nacional de Arte, ahora tiene una exposición que se llama Bajo el signo de Saturno, en el cual hace un diálogo entre piezas de su propia colección y piezas de artistas contemporáneos para hablar del espiritismo, para hablar de los signos zodiacales, para hablar de cómo estos temas se han tratado a lo largo de la historia y cómo siguen resonando en la actualidad y ver cómo se comunican pues entre sí las piezas y ver cuáles son sus diferencias y cuáles son sus nuevas apuestas. En ese sentido, creo que sí, o sea, los museos de arte contemporáneo han tenido una gran importancia y un gran peso en recuperar archivos, incluso completos, de artistas mujeres. Se han preocupado en adquirir obra de ellas. También tenemos que tener en cuenta a otros organismos que son los coleccionistas privados, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay colecciones muy, muy grandes, no sé, como la Scotiabank, como la colección Vancomer, la colección Coppel, que también son parte importante de generar un canon porque son ellos quienes adquieren estas piezas y son ellos quienes las resguardan y las difunden. Fíjate, yo no sabía, entonces tienen colecciones a nombre de estas grandes marcas.
Ya, Sí. una conclusión, Dieguito, me querías decir algo. Sí, rápido. Bueno, yo creo que también los museos regionales en ese sentido y también los centros culturales tienen un papel muy importante, porque precisamente ahí es donde artistas de, digamos, no tan alto renombre Claro. pueden poner sus obras y en donde hay muchas mujeres que tienen ya colecciones y piezas en exhibición que no pasan de 25 o 30 años. Y yo creo que precisamente ahí es donde se puede ver un cambio generacional. Y en ese sentido, ¿qué le dirían a las chavas, a las niñas, a las infancias que quieren dedicarse al arte? Hoy en día, que no cualquiera toma la decisión de, y particularmente del arte gráfico. Pues que lo hagan, que se avienten, que rayen hasta la pared si quieren, porque Es una manera de... sí, o sea, expresarse. tanto si en el momento lo trabajas y dices, ¿sabes qué? No me gustó, pero al menos ya está fuera de ti. Y a lo mejor a alguien le resuena, ya sea lo feo o lo bonito que puede estar, o que digan, ¿esto para qué? Y entonces se empiezan a pisar entre ellos. O sea, hay algo que se genera aún con un simple signo gráfico. Entonces sí, que lo hagan. Obviamente hay ciertas condiciones de posibilidad pues para todo, ¿no? O sea, creo que no todos Claro. no todas las familias podrán tener los recursos para inscribir a sus hijos, hijas, hijes. Pero que se animen. Y pero lo que se intenten. animen y que lo intenten, claro. 10 segundos, conclusión, Dieguito, quiero darte la palabra antes de acabar. No te vas a morir de hambre. Eso, sí, claro, porque todo el mundo dice estudia arte y se va a morir de hambre. A lo mejor adelgazas, pero muerto de hambre no. Muchas gracias, chicos, muchas gracias por explorar este tema que creo que nos hace bastante falta. De esta manera nos despedimos y como siempre con muchísimo gusto los espero en la próxima emisión de Cabronas. No fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también inspira. Maussan Televisión presentó. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión, buena televisión.